Somos la comunidad de desarrollo social más grande de Chile, con 52 oficinas de Arica a Chiloé y 550.000 emprendimientos apoyados a lo largo de estos 20 años, donde el 80% son liderados por mujeres. Porque un emprendimiento que crece genera impacto, nuevos puestos de trabajo y aporta a nuestras comunidades. Creemos que el emprendimiento es un motor para el desarrollo. El modelo de bancos comunales, mundialmente reconocido como una de las herramientas más exitosas para la superación de la pobreza, combina lo mejor del mundo económico y social, basado en la confianza en el otro, fortaleciendo el tejido social. Recorremos el camino de la mano, no solo con acceso a financiamiento, también abriendo nuevas redes de apoyo y con educación para el desarrollo de nuestros negocios y otras muchas herramientas que potencian lo mejor de cada persona. Al cabo de 1 año y medio de participación en Fondo Esperanza, vemos el crecimiento de nuestros negocios, mejoras en la calidad de vida de nuestras familias, el fortalecimiento de nuestras comunidades y al menos yo me siento más empoderada, porque nosotras somos Fondo Esperanza. Somos Fondo Esperanza. Somos Fondo Esperanza. Hola, muy buenos días, muy bienvenidos a todos los que están en este salón conmigo y también a todos los que nos están escuchando y viendo por todas las transmisiones del Diario Financiero de F.cl y sus otras plataformas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el desafío de compartir esta mañana el seminario ¿De qué hablamos cuando hablamos de impacto social?, que conmemora los 20 años del Fondo Esperanza. Les quiero contar que además de estar aquí en representación del Diario Financiero, estoy honrada en lo personal. Hace unos meses empezamos una serie de reportajes sobre mujeres emprendedoras de la mano del Fondo Esperanza, que nos ayudaron a seleccionarlo. Ahí gracias a Mario Pavón y a la Anita Lyon, que fueron los gestores de eso. Y nos dimos cuenta con el tiempo que los periodistas nos empezamos a, no sé si pelear la palabra, pero a disputar quién iba a hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque después de llegar de esas entrevistas, llegábamos bien, llegábamos con energía, con fuerza, con ganas de hacer muchas más cosas. Yo sé que como periodistas muchas veces la startup y la tecnología nos nubla, pero ese fue un ejercicio de volver un poco a las bases de historias de fuerza, historias de superación. Así que les quiero agradecer en lo personal esa oportunidad y también el estar aquí hoy día. Vamos a partir nuestra mañana, nuestro encuentro, invitando a que nos acompañe hoy día Karina Gómez, que es la gerenta comercial y social del Fondo Esperanza, quien tiene amplia experiencia en emprendimiento, educación, género, estudios de impacto, microfinanzas, y que durante 16 años, me corrigió hoy día, porque tenía 17 anotados, ha aportado con su trabajo al Fondo Esperanza. Así que muy bienvenida, Karina, te dejamos el escenario para que nos cuentes un poquito el panorama del Fondo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en nuestros 20 años. Hoy día tengo la misión de poder compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo también qué es Fondo Esperanza y qué han sido estos 20 años. Misión no fácil. Pero para eso tengo que recurrir a nuestras socias y les voy a contar una historia. Cuando abrimos Calama, hace unos 5 años atrás, estaba yo en la conformación del primer grupo, Banco Comunal. Nosotros tenemos una metodología grupal. Ahí fui testigo de cómo empezó a surgir el tejido comunitario y la solidaridad. Había una emprendedora que estaba postulando, que tenía más de 70 años, que había trabajado toda su vida haciendo las colaciones en un colegio. Se jubiló y claramente no le alcanzó para poder subsistir y tuvo que complementar con un emprendimiento. Mientras se conformaba el grupo, las compañeras del grupo empezaron a ofrecerles sus mismos negocios para que pudiera ofrecer sus colaciones. Y empezó a generarse la magia, la histórica práctica comunitaria, como dirían otros, y empezó a armarse ese tejido comunitario. Cuando terminó la sesión, yo me acerco a ella y le digo, gracias señora Gladys por confiar en nosotros. Y ella me dice, no, gracias a ustedes,
porque ahora yo sé que nunca más voy a estar sola. Eso es Fondo Esperanza. Espero con las próximas láminas compartir con ustedes esa esencia, esa comunidad que hemos construido a lo largo de estos 20 años y que sin duda es una historia que ha superado cualquier sueño que hayamos tenido inicialmente. Acá hay varios fundadores y fundadoras, ¿cierto? Hoy día voy a intentar contarles estos 20 años de aprendizaje, estos 20 años de crecimiento, tratando de representar de cierta forma la voz de las más de 560.000 personas, hombres y mujeres emprendedores de esfuerzo que han sido parte de estos 20 años y actualmente somos más de 110.000 emprendedoras que están participando de forma activa, reunidas en 5.500 agrupaciones en todo el país. Somos una de las organizaciones que más agrupaciones apoya desde el tejido comunitario. ¿Y cómo surgimos, cierto? Hace muchos años atrás, al alero del Hogar de Cristo, una fundación social que nos inspira a seguir conectados con nuestra misión cotidiana, fuimos en búsqueda de un modelo que nos pudiera desafiar. Partimos con una metodología individual, no nos fue tan bien, y dijimos, vamos a ver qué otras cosas hay. Y nos encontramos con el modelo de la banca comunal, un modelo que reunió parte de los anhelos fundamentales de lo que queríamos hacer. Construir desde lo colaborativo y lo solidario, un modelo que respondiera a poder fortalecer las comunidades a las que estamos apoyando, profundamente territorial, un modelo que recogiera lo que en esos entonces y lamentablemente hoy día sigue siendo las brechas de género con la feminización de la pobreza, que pudiera acoger a las mujeres que tanto lo necesitaban y que todavía lo necesitan. Un modelo que pudiese acompañar a las emprendedoras y a los emprendedores en una mirada de largo plazo, salirnos de la lógica proyectista, sino que acompañarlas en su camino de desarrollo. Y así nos encontramos con la banca comunal. Dentro de esos entonces se discutía desde dónde nos parábamos, desde las microfinanzas minimalistas, que creía que solamente a través de productos microfinancieros podían superar pobreza. Nosotros dijimos no, nos vamos a parar desde las microfinanzas integrales, porque a la base de eso está la concepción de que tenemos que trabajar desde una mirada de la pobreza multidimensional. Desde el 2002, cuando se recordarán los que estaban trabajando en políticas públicas, el asistencialismo y los programas más bien marcados por ahí eran los que reinaban. Desde ahí nosotros dijimos, además queremos hacer algo distinto. No lo vamos a hacer nosotros solo desde nuestras oficinas. Ya hicimos una declaración que somos un modelo profundamente comunitario, pero además somos un modelo participativo. Siempre lo hemos hecho con nuestras socias. Socias les decimos a las emprendedoras, porque ellas son parte fundamental y dueñas de sus bancos comunales. Y desde ahí construimos nuestro servicio microfinanciero integral, inicialmente créditos, inicialmente con educación y con redes. Para los más antiguos recordarán, reflejado en un triciclo. Hoy día crecimos. Nuestra oferta de valor tiene muchos más componentes. Claramente, hoy día ampliamos la oferta a productos crediticios, a productos microfinancieros, contamos con microseguros que apalancan los múltiples shocks económicos que viven nuestras emprendedoras y emprendedores, además de créditos individuales complementarios. En educación, hoy día tenemos rutas de aprendizaje individuales, pero también grupales, y tenemos claramente que subirnos a la tecnología con una plataforma digital que las vaya acompañando y que no limite su desarrollo. También claramente el componente de las redes, en donde estamos trabajando profundamente en capacitar y acompañar a las líderes y a los líderes de los bancos comunales para que puedan ser organizaciones comunitarias de base que no dependan necesariamente de Fondo Esperanza y que puedan consolidar un desarrollo comunitario profundo. Además, tuvimos que subirnos, como muchas de las organizaciones que estamos acá, al carro de la digitalización a partir de la pandemia, ¿cierto? Tenemos brechas gigantes que hemos construido, que se han construido y que nosotros queremos ir minimizando. Y por último, incidencia. Tenemos 20 años, somos una de las organizaciones más grandes en emprendimiento de comunidad de subsistencia, tenemos cosas que decir, por eso estamos acá también. Y creemos que hay que mostrarlas, porque nuestras emprendedoras, el año pasado conversamos con más de 9.000 en un estudio que hicimos, se sienten invisibles. Y nuestra labor, siendo parte de la voz que podemos traer acá, es justamente tratar de incidir en todas esas brechas estructurales que, independiente de todo lo que podamos hacer, sigue limitando ese techo de vidrio. Seguimos creciendo, pasaron los años, llegamos cercano al 2011, 2015, una altísima demanda potencial, más de 600.000 personas, de acuerdo a nuestro estudio de demanda potencial, necesitan de un servicio como Fondo Esperanza.
Además, las mismas socias de Fondo Esperanza necesitaban más de nosotros. Y dijimos, no nos podemos quedar pequeños, hicimos la apuesta y crecimos. Y fue así como, para poder crecer, nos aliamos junto con nuestra primera madre, la Fundación Hogar de Cristo, y nuestra segunda madre, la Fundación de Microfinanzas BBVA, quien ellos nos trajeron nuevas competencias, redes y conocimiento global y regional, y además un alcance regional. Hoy día somos parte de una red que atiende a más de 2 millones de personas en toda América. Logramos la sostenibilidad, un propósito que los fundadores y las fundadoras se propusieron de no depender, ¿cierto?, de distintos mecanismos para poder subsistir, porque la lógica que nosotros hicimos y la promesa que le hicimos a nuestras socias es acompañarlas a lo largo de todo su desarrollo. Por lo tanto, ser sostenible no era solo un concepto financiero, sino que es de frentón cumplir con la promesa de que vamos a acompañarlas en cada una de sus etapas de desarrollo. Y así fue como somos una de las primeras organizaciones que logra sostenerse operacionalmente. Continuamos. Y para todos, ¿cierto?, la pandemia nos marca un antes y un después. Y ahí claramente fue muy fuerte para nosotros comprobar la altísima vulnerabilidad de nuestras socias. Nosotros hicimos un catastro y a las 2 semanas de que inició la pandemia teníamos 14.000 emprendedoras que no tenían qué llevar a la mesa para su familia. Por lo tanto, la crisis alimentaria estaba ahí. Además, más del 40% de ellas tenían sus negocios completamente paralizados o parcialmente funcionando, la principal fuente de subsistencia. Y además nos encontramos con una gran brecha de alfabetización. Casi un 30% de nuestras emprendedoras no usa Internet porque no sabe hacerlo. ¿Cómo lo abordamos? Y esto es parte de cómo hemos ido abordando todas las crisis en Fondo Esperanza, parte del aprendizaje que hemos tenido. La primera red de apoyo que se activa es el Banco Comunal. Son sus mismas compañeras las que hoy día les están enseñando cómo enrolarse para hacer una firma digital. Son las mismas compañeras las que llegaron y les ofrecieron sus negocios para poder vender sus productos. Es una red que hoy día se comprueba y que patenta que el capital social que hemos construido durante estos 20 años es algo cierto y que nos llena de orgullo. Por último, penúltimo, la capacidad de organización que tenemos como organización, como Fondo Esperanza, de adaptarnos. No nos quedamos rígidos. La banca comunal tiene un pero, que es muy rígida como metodología, quienes lo conocen. Nosotros hemos tratado de ir adaptándonos para poder estar a la altura de las necesidades de nuestras emprendedoras. Y claramente, aunque fue muy difícil, cada decisión centrada en el bienestar de las socias. En particular, en lo que refiere a la pandemia, estuvimos 3 meses congelados los pagos, claramente con pérdidas, pero hoy día estamos cosechando los frutos, teniendo un excelente año en todos los frentes para nuestras emprendedoras, desde su bienestar, que es claramente lo que nos inspira, hasta los resultados que hoy día tenemos comerciales y sociales también. Y acá les voy a mostrar algunos resultados. Para eso nosotros tenemos un modelo que se inspira en 5 áreas de desarrollo. El área de desarrollo de negocio, área de desarrollo familiar, empoderamiento y género, capital social y digitalización. Una emprendedora, cuando entra a Fondo Esperanza, la medimos en cada una de estas áreas para saber cómo llega, y cada 2 años aproximadamente vemos cómo ha ido avanzando. Y con esto decimos, estamos cumpliendo o no la misión, porque ustedes ya saben, hay que medir para que las cosas existan. Y dentro de eso, en nuestra medición de impacto vemos al inicio las ganancias, la última, en la 2021, crecen 41 puntos porcentuales. El ingreso per cápita crece 23,4 puntos porcentuales. La cotización en AFP, ustedes saben que este es un segmento altamente informal, por lo tanto altamente excluido de la protección social. Crece en 30,3 puntos porcentuales. Capital social, las socias declaran que muchas de ellas, en 52 puntos porcentuales, tienen muchas más redes en caso de emergencia. Pero también tenemos brechas. Tenemos a nivel corporativo con la Fundación una medición de pobreza multidimensional. Y acá vimos 2 brechas fundamentales o 2 desafíos fundamentales. Por un lado, nuestras socias viven más hacinadas que la media en relación a lo que mide la CACEN. Y lo mismo en saneamiento, están mucho en menor condición de saneamiento o en peor condición de saneamiento que la CACEN. 4 versus un 17%, 5 versus un 10%. Y en resultados comerciales, un riesgo
de 0,03%, es decir, el 99,7% de nuestras emprendedoras y emprendedores paga, porque sabe que son socias de este Fondo Esperanza, que sin ellas, si ella no cumple en Arica, la socia de Chiloé no va a poder recibir su microcrédito. Por lo tanto, el concepto que está a la base y el corazón, que es la coavalidad solidaria, nuestro modelo, se traduce en estos niveles de riesgo fundamentales. Y por último, inyección de capital, ¿cierto? Dinamizamos las economías locales. Este año más de 200.000 millones en las comunidades más vulnerables del país están recorriendo cada uno de los emprendimientos para hacerlos crecer. Pero tenemos desafíos y sueños, ¿cierto? Lo primero, tenemos la formalización, que todos sabemos, y ahí después le voy a dar paso a los panelistas y a las panelistas, es una puerta de entrada a la seguridad laboral y la protección social. Hoy día el 67% de las emprendedoras de Fondo Esperanza no está formalizada. Y además, si bien es un modelo que apoya desde la perspectiva de género, en el emprendimiento se siguen replicando las mismas brechas de género. Hoy día, una emprendedora gana 40% menos que un emprendedor. Una emprendedora trabaja al menos un 30% más en horas de cuidado que un emprendedor. Por lo tanto, tenemos también brechas de género que se han perpetuado también en el emprendimiento y que tenemos que trabajar dentro del modelo. Y hoy día tenemos, siempre decimos, un tesoro que tiene que ver con esas 5.500 agrupaciones, y acá hay compañeros con los cuales hemos estado trabajando para hacer evolucionar el modelo asociativo a prácticas, por ejemplo, más cooperativas, a prácticas como el Comprando Juntos, aprovechando que tenemos 5.500 agrupaciones en esas comunidades y que claramente el futuro tiene que ser colaborativo, y Fondo Esperanza lo cree. Por lo tanto, tenemos que hacer evolucionar los bancos comunales hacia modelos asociativos mucho más robustos. Y por último, un gran desafío en el que estamos todos, el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental. Las mujeres vulnerables van a ser las primeras y las más afectadas en la crisis climática. Por lo tanto, enfocar también microfinanzas verdes dentro de nuestro modelo es un elemento que tenemos que estar. Para finalizar, quiero citar de nuevo a la señora Gladys, ¿cierto? Son 20 años en los que somos, si vieron el video inicial, estábamos ahí tomando atención, en que somos hoy día la comunidad de emprendimiento solidario más grande del país. Y para que, como la señora Gladys, cuando entró hace mucho tiempo en Fondo Esperanza y fundó el primer banco comunal en Calama, vamos a seguir construyendo 20 años más donde muchas más personas nunca más van a estar solas. Esperemos que vengan 20 años más. Contamos con todas y todos ustedes para poder seguir construyendo esperanza y solidaridad a la base de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Excelente exposición. Ahora queremos compartir con ustedes una presentación de Gema Sacristán. Gema es directora general de negocios en Bit Invest. Tiene 25 años de experiencia en finanzas internacionales. Ha ocupado varios puestos con enfoque en América Latina y con el Caribe. Y puso en marcha el primer programa de sostenibilidad para el sector financiero de la región, Beyond Banking, Banking on Global Sustainability. Ella es especialista en financiamiento con enfoque de género, corrígeme, ¿estoy bien? Y muy bienvenida, Gema Sacristán, a nuestro escenario. Les pido un aplauso para ella. Sí, Marilyn, muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera empezar agradeciendo a Fondo Esperanza por invitarnos a participar en este evento sobre impacto social, tan relevante sin duda alguna en estos momentos. Desde Bit Invest, el banco del sector privado del grupo Bit, que impulsa el desarrollo de América Latina y el Caribe a través del sector privado, nos unimos sin duda alguna a las celebraciones del 20º aniversario de Fondo Esperanza. Para empezar, déjenme echar la vista atrás, 70 años, no 20, 70 en este caso, cuando se empezó a trabajar en la región en el desarrollo de las microempresas y el emprendimiento.
En el año 1973, en concreto, Acción lanza la primera microfinanciera de la región en Recife, en Brasil, a la vez que el BID, nuestros colegas del BID, apoyaban a las organizaciones no gubernamentales y filantrópicas a lanzar sus primeras experiencias en microcréditos. Ya en los 80 se empiezan a desarrollar modelos de negocio rentables y escalables. Por ejemplo, en 1982 se funda la primera caja municipal en la región, en este caso en Trujillo, en Perú. En el 84, John Hans lanza Finca en El Salvador, creando y trayendo la metodología a la región, lo que se llamaba el Village Banking, la banca comunal, que tanto usa ahí también Fondo Esperanza. En los 90 vemos ya una clara evolución de la regulación y la comercialización de las microfinanzas, con el nacimiento de los primeros bancos de microfinanzas, que además de ofrecer créditos, empezaban ya poco a poco a aumentar su oferta de valor con cuentas de ahorros y productos de seguros, entre otros. Por ejemplo, en el 1990 nace la ONG Compartamos en México, mientras que FOMIN, nuestros colegas del Grupo BID, ayudaban a transformar a muchas de estas ONGs en entidades financieras, como Bancosol en Bolivia, el primero de la región, o el segundo, Mi Banco, en Perú. En los 90 se empezaron a ver a los mercados de capitales como una fuente de acceso al fondeo, pero también del acceso al capital de muchas de estas entidades. En el año 2000, muy conocido, muchos lo recordarán, Compartamos se transformó de ONG a entidad financiera. En el 2002 emitió el primer bono de una entidad microfinanciera de la región por 70 millones de dólares. Y más tarde, en el 2007, recordarán algo que dio la vuelta al mundo, una noticia que dio, sin duda alguna, como digo, la vuelta al mundo, la primera oferta pública de acciones de una microfinanciera levantando casi 500 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York. En paralelo, fueron naciendo muchas instituciones en distintos países, como Fondo Esperanza hace ya 20 años. Mientras que FOMIN y el equipo de oportunidades de la mayoría del BID ayudaban a escalar muchos de estos modelos. En los últimos 10 años, sin duda alguna, ayudado por la digitalización, ha habido una evolución clara y patente de las microfinanzas a inclusión financiera, donde el foco ya no es solo el micro y pequeño empresario, sino también poblaciones vulnerables y tradicionalmente excluidas como los adultos mayores, los inmigrantes y las poblaciones indígenas, solo por citar alguno. Pero a lo largo de estos últimos años de evolución de la industria, desde los microcréditos a las microfinanzas para llegar a la inclusión financiera, ha habido siempre un factor común, y es, sin duda alguna, el apoyar y el priorizar a las mujeres como clientas. Y esto, obviamente, por varias razones. Primero, comerciales. Las mujeres son mejores pagadoras. Hay mucha data que muestra que las mujeres pagan mejor y, por lo tanto, son mejores clientas. Pero también son más solidarias que los hombres. Importante para la metodología de la banca comunal. Segundo, el impacto que se genera trabajando con las mujeres en el hogar y en las familias, pero también no podemos olvidar la importancia de la demanda. En una economía informal hay un alto porcentaje de microempresas propiedad o dirigidas por mujeres. Todos estos factores no han pasado desapercibidos para los inversionistas y así en el año 2009 se acuñó por primera vez el término de inversión con lentes de género por parte de Jackie Van der Bund y Joe Anderson, mientras trabajaban en el Instituto Criterion en Estados Unidos, trabajando en intentar buscar formas por las cuales el sector financiero podía contribuir a un mundo más equitativo.
Este tipo de inversión ha venido creciendo desde entonces y hoy cobra sin duda alguna más relevancia que nunca en un contexto de recuperación post-pandemia que, como sabemos, ha tenido mayores efectos en las mujeres. Se trata de un tipo de inversión que busca generar rentabilidad financiera, pero también contribuir a cerrar la brecha de género, apostando e invirtiendo en empresas que son lideradas, tanto propiedad como gestión, por mujeres, empresas que implementan políticas de igualdad de género y liderazgo femenino, o aquellas que brindan productos y servicios que benefician particularmente a las mujeres. Son los llamados lentes de género. Centrándonos en el primero, que está vinculado al acceso a financiamiento de todas estas mujeres, se llega a ellas a través de distintos productos. Vamos a empezar por el primero, por deuda privada, y en concreto con los micropréstamos, como aquellos que ofrece, sin duda alguna, Fondo Esperanza. Pero sin duda, importante, por otro lado, si bien las microfinancieras han sido pioneras en este espacio, poco a poco ha habido otros actores que han visto una gran oportunidad de negocio. Y ahí no podemos olvidar los bancos que están desarrollando propuestas de valor para llegar a este segmento, al de la MIPYME liderada por mujer. Ofreciéndole una propuesta de valor que muchas veces engloba préstamos, pero también formación, mentoría y oportunidades de networking para este segmento. A nivel mundial existe una asociación, la Alianza Financiera para la Mujer, que está trabajando en este sentido y cuenta a día de hoy con más de 80 entidades a nivel mundial que están trabajando en esta gran oportunidad. Pero además, tenemos el honor, los que trabajamos en América Latina y el Caribe, de que a día de hoy la región es la zona geográfica del mundo que cuenta con más asociados. Pasando al siguiente producto, los bonos sociales de género, la deuda pública. Es sin duda alguna un mercado en expansión que empezó impulsado por la banca multilateral. Y probablemente emisiones más en los países desarrollados, pero que ha tenido un gran impulso recientemente en países emergentes. A día de hoy también podemos decir con mucho orgullo que América Latina es la región del mundo que más bonos de género ha emitido en este momento, tanto por plaza de emisión como por país del emisor. En la región, a día de hoy, ha habido 14 bonos de género emitidos por 12 entidades, incluido, sin duda alguna, Fondo Esperanza. De todos estos, 7 han contado con el apoyo del Grupo BIT a través de productos financieros y asesoría técnica, 6 de los cuales han sido estructurados y suscritos total o parcialmente por BitInvest, incluyendo el primero de la región que emitió Banismo, el primer banco de Panamá. Incluso nosotros mismos en BitInvest emitimos en marzo del 2021 un bono de género en la Bolsa Mexicana de Valores Viva, cuyos recursos estamos utilizando en distintos proyectos que impulsan la igualdad de género en toda la región. También existen fondos de inversión, especialmente de deuda, que están apoyando a las microfinancieras. Algunos en la región son Next, LocFund, incluso en Chile tenemos el fondo HSMC, que además de en Chile también opera en Perú y en Colombia. Pero aparte de esta cada vez mayor oferta de productos financieros, también estamos viendo, por suerte, un mayor interés de los inversionistas en la inversión o por la inversión con lentes de género. Los estudios muestran un mayor interés por los millennials, pero también por las mujeres, por invertir apoyando el desarrollo, la igualdad y la equidad de los países en los que viven.
pero también en el ámbito institucional, donde cada vez hay un mayor interés, como todos sabrán, por la inversión sostenible y la inversión de impacto, como vemos con un creciente número de firmantes de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, con un gran boom, especialmente después de la pandemia. Hemos visto hitos importantes como la inversión del fondo de pensiones japonés, JGIP, el mayor del mundo, el mayor fondo de pensiones del mundo. El año pasado comprometió 2.900 millones de dólares, 2.900 millones de dólares en el nuevo índice de diversidad de género de la agencia financiera Morningstar. Los inversionistas, como he dicho, interesados en cerrar brechas de género. Este mayor interés de los inversionistas, tanto a nivel retail como también a nivel institucional, sin duda, desde nuestro punto de vista, es una buena noticia para todos los que compartimos una marcada convicción por impulsar la inclusión financiera. El momento que vivimos, todos sabemos, es único. Tras la pandemia vemos que hay una mayor demanda por servicios financieros, una mayor convicción de la importancia que tienen las entidades especializadas, especialmente si queremos llegar a ciertos segmentos, y, como ya han dicho anteriormente, la importancia de los canales digitales, cuya adopción ha crecido exponencialmente los últimos años. Particularmente considero que, si bien queda mucho por hacer, vamos por buen camino. Por ejemplo, si la mayor microfinanciera de Chile en sus 20 años de experiencia ha podido impactar a más de 560.000 emprendedores y emprendedoras, imagínense lo que toda una industria junta, coordinada y con un bien común podemos hacer en los años que vienen por delante. Y ya para terminar, desde el Grupo BIT, hablando en nombre del Grupo BIT, nuestros colegas del BIT que trabajan con el sector público, BIT Invest que trabaja con el sector privado y BIT Lab, nuestro laboratorio de innovación, esperamos que, al igual que hemos sido parte de la historia de las microfinanzas en la región, seamos parte del futuro de Fondo Esperanza, cuyo socio, la Fundación Microfinanzas BBVA, es un cliente estratégico de BIT Invest, con los que compartimos nuestra misión de mejorar vidas, en este caso de tantos y tantas chilenas. Nuevamente, feliz aniversario y, como dicen en mi país, que cumplan muchos más. Gracias. Muchísimas gracias, Gema. Nos dejas bastante esperanzados con algunas de las cosas que has dicho. Esto de las inversiones con anteojos de género es un concepto que yo al menos no conocía, muy interesante. Vamos a pasar en un par de minutitos al panel. Quería solamente dejarles algunos de los temas planteados, de manera que ustedes puedan preparar preguntas. Recuerden que tenemos un hashtag que es 20 años Fondo Esperanza, que lo pueden usar a través de las redes sociales. Me pueden hacer llegar preguntas que las transmitiré al panel. En eso la idea un poco es que entremos en la feminización de la pobreza, cómo esta pobreza se ha centrado especialmente en las mujeres en el tiempo pandémico y qué podemos hacer para revertirlo, por un lado. Segundo, el dilema de la formalización en tiempos de alta inflación y de desaceleración económica, cómo manejamos eso de manera de que las personas tengan los ingresos, pero por otro lado empiecen a entrar al mercado formal. Y finalmente la medición del impacto, que creo que es un tema que nos convoca y compartimos todos acá, es cómo están hoy día midiéndose el impacto de las medidas que propone el Fondo Esperanza y otras instituciones y cómo podemos ir avanzando en eso. Así que tenemos nosotros un panel acá, les voy a ir presentando a nuestros panelistas. Vamos a repetirnos a Gema, que nos dejó muchos temas pendientes, queremos que ella esté con nosotros nuevamente en el panel, sobre todo por su mirada de los temas internacionales. Vamos a tener también la presencia de José Miguel Benavente. Ustedes saben, José Miguel Benavente lleva unos meses ya de vicepresidente de Corfo, entidad que se dedica precisamente a temas de emprendimiento y promoción de las oportunidades de nuevos negocios. Y está Andrea Repeto, que es economista, investigadora y académica chilena, que ha trabajado mucho en los temas de formalización, de mercado laboral, de pensiones, entre otros. Y también tenemos a Mario Pavón, nuestro anfitrión. Mario es gerente general del Fondo Esperanza
y está con nosotros en el panel y nos dará las palabras del cierre. Así que muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Me sumo a ustedes. Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, quiero partir, José Miguel, contigo, porque una de las cosas que queda latente en las discusiones como esta es la articulación entre lo público y lo privado para enfrentar el dilema de mujeres o personas que están fuera de los empleos formales. Y ahí la pregunta es, ¿qué ha sido lo más eficiente en términos de esta participación? ¿Qué tipo de alianzas son las que han funcionado en otros países y que se podrían articular en tiempos difíciles como los actuales? Bueno, hay varias experiencias al respecto y creo que nosotros en Corfo estamos implementando una de ellas, efectivamente a través del Fondo Esperanza. Nosotros tenemos un ámbito dentro de una gerencia que justamente está Francisco Meneses acá, que es la lidera, que es principalmente la intermediación a través de instituciones financieras no bancarias. Y Fondo Esperanza es una de ellas, justamente porque una de las características que tiene este tipo de instituciones es que como está en el terreno, en el territorio, en las regiones, tiene una sensibilidad mucho más cercana con respecto, ¿no es cierto?, a las demandas, a los problemas, donde realmente le aprieta el zapato a cada una de las personas, emprendedores y emprendedoras, y en este acompañamiento más sistémico, ¿no? No es solamente un problema, como bien decía Gema, de un tema de solo financiamiento, sino que hay un conjunto de elementos de alguna manera que tienen que estar ahí para poder dar la oportunidad a los emprendedores y las emprendedoras para poder surgir. Ahora, uno de los elementos centrales que tiene esto es que el territorio es heterogéneo. La heterogeneidad no solamente dentro de las regiones, sino al interior de las regiones. O sea, lo que ocurre, y esto independientemente del sector, los problemas que se enfrentan en los emprendedores, esta característica, ¿no es cierto?, en ciertas zonas geográficas de Chile en el norte, es completamente distinta a la que hay en el sur. Más allá de los temas climáticos, sino principalmente por el tipo de servicio que dan lo que economistas llamamos la organización del sector, la organización industrial del sector. Y por lo tanto, tener entidades que estén en el territorio acompañando estos procesos son tremendamente relevantes. Yo creo que ese es un eje tremendamente importante que la evidencia muestra. Otra cosa que también los temas de género que se mencionó previamente y que quisiera resaltar. Me tocó a mí hace muchos años hacer una evaluación de impacto de los programas de microemprendimiento y microfinanzas en Chile. Programa del gobierno. Del gobierno, sí, exactamente. Y había una dimensión adicional a las que actualmente se mencionaron con respecto a la diferencia por qué en el caso de las mujeres esto funcionaba mucho mejor. Más allá de los temas solidarios, más allá de los temas de que en el fondo eran más responsables. Todo lo anterior, ¿cierto? Y la dimensión que quería resaltar es qué hacían con el dinero los empresarios y las empresarias en este tipo de empresas. Y era muy interesante porque les preguntamos, ¿y en qué hace usted con los recursos? Y curiosamente los hombres lo invertían en autos, cocinas u otro tipo de alguna cosa que le generaban como un bienestar quizás medio suntuario, y las mujeres lo invertían en computadores, en libros y otro tipo de implementos y temas que podían surgir y mejorar el estándar de educación de sus hogares. Y yo creo que eso hace toda la diferencia, no más allá del lema de la parte que tiene que ver con la parte más financiera y de emprendimiento, sino el uso de los recursos y las rentas que generan esas emprendedoras y esos emprendedores. Y esto de alguna manera también ilustra ese impacto adicional que tiene, ¿no es cierto?, cuando uno se acerca a este tipo de emprendimiento, y la figura del género, en este caso de las mujeres, hacía esta diferencia. Era estadísticamente significativa la diferencia del uso de esos recursos. Y yo creo que esa dimensión está poco explotada y creo que es tremendamente importante porque tiene efectos, lo llamamos nosotros externalidades positivas, por ejemplo, en los temas de formación y educación del hogar, en los cuales las mujeres con esos recursos los destinaban a este tipo de bienes que generan este tipo de externalidades. Y yo creo que esos son dos elementos muy interesantes de la evidencia que empujan un poco, por ejemplo, por qué este tipo de instituciones hace muy bien esa pega en apoyar en el proceso, ¿no es cierto?, del desarrollo, ¿no es cierto?, del microemprendimiento en Chile. Andrea, ¿qué otros factores crees tú que habría que desde la política pública hoy día introducir para apoyar estos esfuerzos que están haciendo desde fundaciones como el Fondo Esperanza y a la vez que ayuden a esta deseable formabilidad que es un problema que lo arrastramos latente? Bueno, quiero partir felicitando al Fondo Esperanza por sus 20 años y agradeciendo también la invitación a esta conversación.
Yo creo que hay que ponerse un poquito en los zapatos de los emprendedores para pensar en esa vida cotidiana que el Fondo Esperanza conoce muy bien y los territorios, como decía José Miguel recién, para ver cómo el Estado y otras instituciones pueden apoyar. Muchas ocasiones emprender es simplemente debido a la vulnerabilidad, es porque existen pocos apoyos del Estado para poder estar tranquilo y tomarse el tiempo, ir a buscar un trabajo y no te queda más alternativa porque tienes alguna habilidad, tienes un pequeño capital, entonces sé hacer artesanía, tengo las herramientas y tengo un poquito de capital para comprarlo. Y todo eso sucede en una pequeña escala. Obligación del cuidado. Muchas veces el emprendimiento tiene que ver con que tengo a cargo niños, a cargo adultos mayores. Entonces, ellos se combina con lo que tú acabas de decir, con una falta de protección social, con una falta de oportunidades. El tema de las mujeres, aquí lo mencionaba muy bien Karina en su presentación, que usaban un 30% más de su tiempo en cuidar, entonces cuidan y emprenden y son dos cosas que están intentando hacer al mismo tiempo. Todos los que estuvieron encerrados con niños chicos para la cuarentena saben lo difícil que es trabajar y cuidar al mismo tiempo. Entonces tenemos un conjunto de circunstancias en que no hay oportunidades, porque la vivienda social está lejos, porque no existe un sistema de cuidado, con un Estado que no entrega estos apoyos. Entonces, ¿qué le queda a las personas? Hacer estos emprendimientos en pequeña escala. Y la pequeña escala es lo que muchas veces los deja fuera de todo este sistema más formal. No accedes a crédito, no accedes a la posibilidad de vivienda, porque tu pequeña escala hace difícil crecer, no permite a que las instituciones financieras habituales los puedan atender, porque ellos tienen costos fijos de acercarse a ellos, costos fijos de cobrarles, costos fijos de prestarles, y es aquí donde entran las instituciones como el Fondo Esperanza, que permiten de alguna manera, estos bancos comunales lo que hacen es agrandar un poquito esa escala. Ya no es un préstamo individual, pasa a ser un préstamo conjunto. Permite entregarles herramientas que reducen esos riesgos. Están capacitando, trabajan de manera conjunta, crean este capital social del que hablaba muy bien Karina, que también reduce esos riesgos. Pero que hay harto que hacer desde el Estado, desde antes, reducir esas vulnerabilidades a través de apoyos sociales mucho más efectivos. Los apoyos sociales a la formalización son bonos por formalizarse, pero que dejan fuera gente que no va a poder hacerlo por bueno que sea el bono. Las mujeres que cuidan no van a poder salir a buscar. Ahí, Andrea, los que viven lejos no van a poder salir a buscar. El gran problema que te dicen las personas que cuando uno les pregunta a los ministros que están en ejercicio, te dicen que es muy difícil llegar a monitorear cómo llegas a esas personas que no están precisamente en los canales formales y que son casi imposibles de detectar y de poder acceder. Sí, pero tenemos un diseño ya del Estado que tal vez no requiera de eso. Déjame darte un ejemplo. Existe el registro social de hogares. El Estado sabe mucho sobre las personas, pero las personas igual tienen que postular a los programas cuando ya tienen derecho. Les aumentas la carga de vida, que ya es una carga que es difícil y que les hace más difícil acceder justamente a esos programas porque les dejas la carga sobre las personas cuando lo que debiera estar haciendo el Estado es justamente aliviar. Mario, ¿tú concuerdas con que este desafío donde está el Fondo Esperanza y otras entidades es el camino, o tú crees que el ideal sería dar el salto a que estas personas encuentren en los sistemas formales una manera de vida? Tú me comentabas ayer cuando conversábamos que ustedes estaban bien obsesionados con medir bien el impacto, no solamente la cantidad de gente que llegan, sino si efectivamente logran sacar a estas personas de esa situación. Sí, o sea, hay un gran tema, o sea, uno de los grandes temas de las personas con las que trabajamos, de las socias, como bien ahí nombraba Karina, cuando tiene que estar relacionado con la informalidad, y se entiende muchas veces un mal entendimiento que hay detrás de la informalidad. Públicamente, cuando en la conversación diaria muchas veces se confunde mucho informalidad con ilegalidad, ¿sí? Y acá lo que hay, lo principal es entender que detrás de esa informalidad lo que hay es pobreza. Lo que hay es pobreza, falta de oportunidades, falta de acceso. También Andrea ahí algo también comentaba. Y nosotros también lo que nos dicen, tenemos los datos al menos de Fondo Esperanza, y eso es lo que nos interesa también medir y poder entender qué es lo que hace que se formalicen, ¿sí? Y cuando vamos a ver los datos,
El principal, cuando vemos datos también públicos, como también de fondo, el principal dato de información que hay, también está en la encuesta M que hace el Ministerio de Economía, es que en la medida que empiezan a vender más, se va formalizando. Pero ahí la es, entonces, cosa de formalizarse para vender más, no. O sea, ¿cómo hacemos? Y creo que ahí sí tenemos un desafío de cómo, o sea, cómo como país, o sea, cómo vamos entregando herramientas a los emprendedores para que sean más productivos. Porque en la medida que son más productivos, que empiezan a vender más, ellos solo se van formalizando porque la formalidad te da acceso a mejores créditos, acceso a mejores trabajos, etc. Y por otro lado, y eso pasa con un grupo, pero también creo que también desde el Estado de la política pública es fundamental entender que hay un grupo que no se va a formalizar, ¿sí? Que va a quedar fuera. ¿Y qué porcentaje? Este grupo es difícil dejarlo fuera, o sea, tenemos que incluirlo, no podemos dejarlo fuera, y hoy día lo estamos dejando fuera. ¿Y qué porcentaje tú crees de las personas en Chile son ese núcleo duro que van a tener que vivir en la informalidad, no necesariamente en el abandono, pero sí en la informalidad? Sí. No tengo el dato en Chile, cuántos son, pero hoy día cuando vemos datos de empleo, hoy día salieron las cifras de empleo en la mañana, no sé, de la noche, hoy día la ley en la mañana, no sé sí, si, hoy día en la mañana fueron, sí. Cercano, no sé, 7%, 7, algo, 7, o sea, buen nivel de tasas de empleo, pero detrás hay que ver cómo es ese empleo, ahí ustedes son mucho más expertos, cómo es ese empleo, y cuando vamos a ver datos, sé que el 40% del empleo en general, la que no solamente estoy hablando de emprendimiento, es informal, ¿sí? Entonces, si de un día para otro fuéramos diciendo, vamos a hacer súper política, vamos a dejar fuera la informalidad, podemos tener tasas de empleo del 47%. Entonces desde ahí creo que, o sea, nuevamente, entonces desde ahí probablemente hay un grupo, sí, que podemos ir formalizando, pero ¿cuántos son aquellos que uno diría, oye, probablemente unos 10%, 15% que no se van a poder formalizar y tenemos que tener otras medidas, y cómo también la protección social se hace cargo de ellos, porque hoy día están fuera de la protección social. Sabemos en pandemia, o sea, muchos de los programas, y porque, como también bien comentaba, al estar medido, los programas de ayuda van al formal. Yo, cuando el Estado dice, tengo que ir en ayuda de alguien, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces van a ayuda y van a los emprendimientos formales. Y los informales no recibieron ayuda específica para su negocio. Finalmente después terminaron recibiendo el ingreso familiar de emergencia, pero no era para su negocio, eran medidas que fueron a la población en general. Entonces desde ahí yo creo que fundamental hay distinguir, fomentar la formalidad, pero también entender que hay un grupo que no lo va a hacer y cómo ese grupo lo incluimos y no lo dejamos fuera, porque van a seguir estando fuera, nacieron fuera del sistema, y ahí... Dices que ilusionarnos con que todos van a entrar en una formalidad va a finalmente ir en contra de un grupo de personas que se van a chocar con una pared finalmente. Hay algunos que no van a entrar o sea, como sociedad tenemos que incluirlo, y son los más marginados. Ahora, Gema, tú en tu presentación nos mostraste una serie de experiencias internacionales en diferentes países. Me gustaría preguntarte, dentro de todo lo que tú has estudiado y has mirado, ¿cuál es hoy día, no es tecnología, pero tecnología de punta, la política pública de punta que tú crees que en otros países está funcionando bien y hay que mirarla desde Chile, desde todos lados? ¿En qué país o en qué proyecto están puestos los ojos como una manera de solucionar estos dilemas que estamos viendo acá? Muchas gracias. La realidad es que no creemos que haya ninguna varita mágica, por desgracia, ¿no? Nos encantaría, ¿no? Que hubiera, porque sería mucho más fácil simplemente, ¿no? Copiar y pegar o replicar o customizar, ¿no? Entre comillas, algunas de esas experiencias. Creemos que, bueno, obviamente la inclusión financiera juega un papel muy importante, ¿no? Y el acceso a esos servicios financieros, sin duda alguna, facilita la inversión en las micro y pequeñas empresas, que al final son el tejido más importante de todas las sociedades, de todos los países, no solo en América Latina, sino probablemente del mundo, aumentando los ingresos y la creación de empleo, pero sobre todo intentando minimizar esa vulnerabilidad, ¿no? De las personas de los segmentos más pobres, especialmente en los temas de crisis, ¿no? Como digo, no existe una receta única, pero consideramos que hay algunos factores que se están incluyendo más que a nivel país, a nivel institución, aunque muchas vienen bajo un liderazgo del sector público, ¿no? Y tiene que ver, sin duda alguna, mejorar los niveles de educación financiera, especialmente los grupos más vulnerables. Ni qué decir lo que está pasando especialmente con algunos colectivos, no solamente de gente de la base de la pirámide, pero si unes base de la pirámide con migrantes, con indígenas, etcétera, todavía el problema es mayor. Con lo cual, por un lado, educación financiera,
Por otro lado, el enfoque que están dando algunos países en promover unas finanzas responsables, en los cuales se den productos financieros o se otorguen productos financieros con mucha más transparencia, con una defensa del consumidor, que no es menor, ética de cobranza y seguridad en datos digitales. Esto también estamos viendo algunos países que están poniendo mucho énfasis ahí. Y luego, sin duda alguna, el papel de la digitalización. Hemos visto algunos países que han, sin quererlo probablemente y con un afán de hacer llegar ciertos recursos o bonos a gente vulnerable en medio de la pandemia, han utilizado entidades microfinancieras para llegar a esa base de la pirámide normalmente excluida a través de la digitalización, y sin quererlo los países han incentivado esa digitalización y sobre todo han obligado a cierta gente a digitalizarse. Con lo cual no hay una varita mágica, pero sí que algunas actividades promovidas por el sector público han hecho que en cierta forma haya algunos avances en inclusión financiera en los países. Entonces, educación financiera, digitalización, indirecta o directa. Y te quería preguntar, José Miguel, una de las promesas de campaña del presidente Boric fue la Banca Nacional de Desarrollo, que en cierta medida tomaba estos temas y buscaba ampliar las posibilidades de financiamiento para empresas menores. Un rol que de alguna manera tiene el Banco Estado. Cuéntame ahí un poco cuál es ese proyecto y cómo lo ven. Efectivamente, en realidad parte de la propuesta de campaña está la idea de este Banca Nacional de Desarrollo, que nosotros le hemos ampliado el concepto, lo hemos denominado Sistema de Financiamiento para el Desarrollo. Porque en general la Banca Nacional de Desarrollo en algunos países está más orientada a emprendimientos un poquito más grandes, sobre todo en la etapa de piloto, y que requieren escalas más o menos importantes de financiamiento. Entonces justamente lo que estamos trabajando ahora es entender que esto está compuesto por tres partes. Una parte que son estos proyectos grandes de base científica, tecnológica, etcétera, que obviamente son las bancas tradicionales de desarrollo, como puede ser el KfW alemán, ¿no es cierto?, el BID francés, etcétera. Y un poco lo que hace Corfo en algunos segmentos, ¿no? Sí, pero en la Corfo no da créditos. No da créditos, claro. No todavía. Después está todo el tema que tiene que ver con el tema de financiamiento de capital de riesgo, que ese es otro tipo que para el caso de la microempresa está un poco lejano, pero sí para las pequeñas empresas, sobre todo aquellas que tienen una intención de ir creciendo e ir abarcando territorialmente o con sus productos y servicios más allá de su radio urbano, digámoslo así, más cercano. Y después tiene una parte de temas de foco de microfinanciamiento, ¿ok? Para empresas más de microempresas. Todo eso lo vemos dentro del Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo. Hoy día estamos elaborando justamente el rol que tienen distintas instituciones. Entendemos que Corfo tiene una parte principalmente en la primera y la segunda, Banco Estado tiene una parte en la segunda y en la tercera, y obviamente instituciones como Fondo Esperanza y otras que son en el fondo no bancaria, es una red, ¿no es cierto?, de instituciones que apoya justamente el alcance más del territorio. O sea, no va a ser una institución que por sí sola le quite a las demás instituciones esos labores, sino que va a ser más bien una coordinación de lo que hay y de lo que... En algunos casos son creación de instituciones nuevas como la Banca Nacional de Desarrollo, en otros de alguna manera un redireccionamiento y una agrupación del esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, a través de instituciones financieras no bancarias, que obviamente rescatar todo lo que hace, por ejemplo, el Fondo Esperanza, esa pilaridad, ¿no es cierto?, esa cercanía en el detalle, como recién se mencionaba, que es clave, ¿no es cierto?, para llegar, porque como el costo de evaluación de cada uno de estos créditos en el fondo independientemente del monto del crédito, y por lo tanto requiere mucha inversión en tiempo, conocimiento de cada uno de las personas que tienes al frente, y eso es un rol que cumplen estas instituciones que son tremendamente importantes, ¿no es cierto?, que genera un valor social que es realmente relevante, y que obviamente la banca tradicional, ¿no es cierto?, formal, muchas veces no está dispuesto a incurrir en ese costo y necesita la complementariedad de instituciones como el Fondo de Esperanza en ese proceso. Todo eso, en el tercer pilar, lo entendemos como el sistema de financiamiento para el desarrollo, principalmente enfocado, y quisiera enfatizar, 1, la territorialidad, 2, el foco en género, y el 3, la mirada también de sustentabilidad, ¿no es cierto?, asociado a este proceso.
Andrea, tú has estado bastante encima de todo lo que son políticas públicas en los últimos años y estamos discutiendo temas de políticas públicas que hoy día van a afectar directamente a estos segmentos porque o los van a dejar afuera o les van a afectar sus posibilidades de empleo. Estamos hoy día con reformas tributarias, reformas de pensiones, reformas laborales, en carpeta o vislumbradas, digamos. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú el nuevo escenario para las personas que hoy día están en el Fondo Esperanza, que tienen microemprendimiento? ¿Cómo se ve para ellas el escenario? Sí, esta es una pregunta que ronda harto en torno a las reformas, como bien dices tú, las 40 horas, una nueva cotización previsional, porque parte de formalizarse tiene beneficios, vas a acceder a la protección social, accedes a mercados, como decíamos hace un rato atrás, a créditos y a vivienda, pero también tiene costos. Y tiene costos de hacerse cargo de los requisitos tributarios, sanitarios, laborales, algunos son monetarios y otros no. Yo creo que es una pregunta válida y es una problemática que hay que tener en cuenta cuando uno lleva adelante estas reformas, porque parte del motivo para querer formalizarse es porque tú comprendas que hay beneficios detrás de ello, que tú percibas, no es solo la comprensión, que la percepción de que hay un beneficio. Pienso hoy día el sistema de pensiones, que proporcionalmente es una cuenta individual, el retorno hoy día real está en el 1 o 2%, versus la vulnerabilidad y versus las necesidades del día a día. No se percibe como que pucha, vale la pena en realidad formalizarme para obtener este pequeño retorno de aquí en 30, 20 años más. Necesitamos hacer de este sistema algo que las personas perciban como propio y que vale la pena hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo la impresión de que la oportunidad de la reforma de pensiones, de crear un fondo común en que de alguna manera entregue un retorno más alto a quienes son más vulnerables de participar del sistema, es algo que les puede permitir que les haga sentido y quieran participar. Porque no solamente estas regulaciones a veces se entienden como costos, y no se perciben los beneficios, y los beneficios tienen que ser reales. Y con cuentas individuales, sobre todo en las circunstancias actuales, con estos retornos que no van a volver a subir probablemente en décadas, necesitamos crear otra forma de aunque esos retornos sean en mucho tiempo más y la verdad es que las necesidades se dan en el hoy. Exacto. Bueno, parte del problema es eso. Entonces tú tienes que construir este sistema, que pensiones es una parte de ello, como bien dice, pero poder, por ejemplo, cuando suceda lo que pasó el 2020, en que se quedaron completamente fuera los cuentas propias, es bien interesante lo que pasó, porque el mundo cuenta propia es el que se expande cuando la economía está mal, porque es la manera que tiene la gente de ir a buscar recursos. Pero el 2020 pasó exactamente lo contrario, y debimos haber generado aprendizajes de eso. Son personas que no solo no pudieron ir a trabajar por las cuarentenas, y su trabajo es en relación con otras personas, porque no recibieron ninguno de estos otros apoyos, como Mario decía muy bien. Entonces tenemos que hacer una red de protección social que permita que no sea la solución de tu vida el autoempleo cuando suceden estas cosas, sino que existe esta red de protección a la que tú perteneces por ser ciudadano, y que te permita valorar entonces participar de esa red. Tenemos que pensar un poquitito mejor el diseño de la política social, estos cortes abruptos, que si tú estás en el 40% estás dentro, en el 41% afuera, se percibe como injusto, porque somos iguales, el del 40 y el del 41, pero al mismo tiempo te motiva entonces a estos cambios en tu comportamiento. Yo creo que tenemos que pensar en la forma que lo plantea Mario, que a mí me hace mucho sentido, que hay algo estructural de fondo que no hemos sido capaces de atender, porque la manera que miramos el problema es un problema de incentivos en el margen, perdón el vocabulario de economista, en que yo te pago por hacer cosas, yo te pago por las notas escolares de tus niños, te pago por formalizarte, pero eso deja fuera a quienes no pueden responder. Entonces los deja sin protección, los deja con la vulnerabilidad propia de su vida, y además tienen que asumir el riesgo de emprender. Es un problema que es mucho más grande que solamente las 40 horas, las pensiones. Es una oportunidad de revisar cómo el Estado apoya a las familias y les entrega seguridad. Tal como le pregunté a José Miguel y a Andrea, te quiero preguntar a ti, Mario, vemos un escenario complejo en términos de inflación y crecimiento el próximo año, o no crecimiento, por lo que da la impresión.
¿Qué dificultades estás viendo tú, dado que José Miguel nos contaba que ustedes tienen el territorio, tienen esa cercanía que no reflejan las cifras muchas veces? ¿Cómo ves la situación tú en el terreno, dado esta combinación compleja? Primero, las socias que nosotros trabajamos han vivido en crisis. O sea, no es subido, o sea, nacieron en crisis, no es que uno diga, o sea, es una crisis más, no es algo... entonces, lo que vemos a ellos, o sea, vemos por ejemplo datos, podemos traer algunos datos de efectivamente los montos de los créditos han ido bajando. Nosotros entregamos el monto promedio, hace 3 meses era 650.000 pesos el promedio, parten desde los 70.000, hoy día estamos en 600.000. ¿Sí? Uno ve que se están ajustando, pero los negocios siguen funcionando, seguimos creciendo, hay alta necesidad, entonces yo creo que ahí el desafío, o sea, uno, ¿qué es lo que va a pasar con este segmento? Probablemente se mantengan, ¿sí? Pero se van a mantener en crisis. Creo que ahí un desafío es cómo damos el salto, de nuevo, voy a insistir con lo que decía antes, para que sean más productivos y para que cambien, porque o sea, si seguimos igual, vamos, o sea, no van a seguir van a seguir igual y son emprendimientos que son chicos, son precarios, no tienen seguridad social, entonces probablemente, o sea, uno no ve que alguien dice, hoy tienen efectivamente, salió hace un par de semanas, o sea, pero bueno, no quiero entrar al tema del ministro de Economía, que efectivamente tienen la capacidad de ajustar precios, ¿sí? Los emprendimientos efectivamente, uno soy empleado y me ajustan el sueldo una vez al año, es decir, pero ellos pueden ajustar precios, pero también les baja la demanda. Entonces no necesariamente por un lado puede tener capacidad de ajuste, pero por otro lado les baja la demanda. Entonces, y ahí están, uno los ve, siguen su vida, y probablemente sí lo que vemos es que ha habido y probablemente exista un aumento de personas que van a querer emprender, ¿sí? Producto de ajuste de la economía formal, y vemos que sí hay un crecimiento y hay más necesidad de personas que están, y también una explosión que hubo el año pasado, o sea, el año pasado lo que vemos con el IFE, como se comentaba mucho, con el IFE entonces la persona estaba en su casa recibiendo el IFE. Nosotros creemos que eso era mentira. La persona estaba trabajando esa plata, ¿sí? Tenía capital de trabajo gratis, ¿sí? Y lo que hicieron fue trabajar esa plata y emprender, y probablemente es un emprendimiento, algunos de ellos van a volver al mercado formal, pero otros van a seguir emprendiendo. Y hay instituciones como Fondo Esperanza lamentablemente somos pocos, y creo que deberían, o sea, cómo fomentamos también por otro lado que más instituciones o más organizaciones aporten a este segmento, ¿sí? Porque va a haber necesidad. Tengo una última pregunta que es para Gema, que nos llegó por redes sociales. Nos preguntan, ¿hay muchas ¿son disímiles las situaciones en los países de América Latina o más o menos las tendencias son similares? ¿Hay países que lo estén haciendo mejor en este tema y otros peor, o en general la tendencia se mantiene? Hay países que le están dando más importancia a unos que otros, eso sin duda. Aunque siempre nosotros hacemos un estudio todos los años con el The Economist, en el cual analizamos distintos países desde distintas índoles, desde el lado público, desde el lado privado, iniciativas y cómo comparan unos con otros. Y la realidad es que siempre suele haber algunos países que están en el top, pero como decía antes, no diría que hay un modelo genuino o digamos un modelo a seguir en su totalidad, sino que distintos países tienen distintas iniciativas que están funcionando de forma distinta. Con lo cual, respondiendo a esa pregunta, no creemos que haya un país que lo esté haciendo todo bien, pero sí que hay en distintas partidas algunos que suelen quedar en el top 3, en el top 4, y luego hay países que la realidad que han crecido en los últimos años, también mucho porque iban detrás. Con lo cual también cuidado con los rankings, porque no solamente es cuánto crece, sino dónde has estado los últimos años. Muchas gracias. Quiero agradecer a Gema, Mario, a Andrea, José Miguel y también a Karina, que nos acompañó anteriormente, por esta mañana de discusión de un tema que nos importa tanto. Nos queda bastante claro que el diseño de las políticas públicas, que la capilaridad que tienen el Fondo Esperanza y otros similares son claves para enfrentar este tema, que las cosas no son tan sencillas como formalidad y no formalidad. Así que con todos estos temas planteados sobre la mesa, los dejamos y les deseamos al Fondo Esperanza y a todas las personas que ahí trabajan otros 20 años de excelente labor. Les pido un aplauso.